Hola, ¿qué tal? Esto es Real Talk, un podcast de Radio Transmundial producido aquí en los estudios de Radio Encuentro en Madrid. Yo soy Mateus con Andrés Ocampo en los controles y hoy nuestro invitado es Itiel Arroyo, que está con nosotros a distancia. Hola, ¿qué tal, Itiel? ¿Cómo estás? Hola, Mateus. Bueno, muy feliz de estar aquí con vosotros y con toda la audiencia. Me siento súper feliz de conectar. Ya era una cita que se había postergado demasiado tiempo y por fin podemos estar juntos, aunque aún en la distancia. Espero que pronto nos veamos cara a cara. Bueno, Itiel, para que nuestros seguidores puedan conocerte, ¿qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? Pues bueno, soy, y creo que esto es una de las cosas más importantes que me definen, soy esposo de Damaris y padre de Alaya. Hace un tiempo atrás me gustaba definirme como un predicador. Y sí que es cierto que predico el mensaje del Evangelio, pero con el tiempo uno se da cuenta de que lo que más te define son las relaciones importantes en tu vida. Por lo tanto, mi mejor definición es eso. Soy esposo de Damaris y padre de Alaya, vasco de nacimiento. Mis papás son de diferentes lugares de España, pero yo nací en Bilbao y como buen vasco pues lo llevo en el corazón. Y nada, me siento muy privilegiado de poder dedicarme a tiempo completo a compartir el mensaje de Jesús por toda España y en algunos lugares de Latinoamérica. Vamos a hablar de un tema que tiene mucho que ver con la Biblia. Tú que, como has dicho, ¿no? Te definías como un predicador y sigue siendo algo que haces, hablar del mensaje de la Biblia. Y hay un asunto que está muy relacionado, que es el tema de la moral. La moral, la ética, esas cuestiones que nos hacen pensar si unas cosas están bien, si unas cosas están mal. Por dar una definición, digamos, un poco más sencilla, superficial, que es un asunto que se puede profundizar bastante. Pero la Biblia está bastante relacionada con ese tema, ¿no? De valores morales, de valores éticos. Y hoy en día la gente pues empieza a pensar que la Biblia está un poco pasada de moda, porque aparte de que es un libro que se ha escrito hace bastante tiempo, en realidad es un conjunto de libros. Hay algunos valores que la Biblia enseña, que la Biblia defiende, que chocan frontalmente con valores que vemos hoy en día bastante defendidos en la sociedad. Y entonces quería preguntarte, ¿qué sentido tiene seguir la moral de un libro que parece anticuado e incluso pasado de moda? Pues Mateus, es muy buena pregunta, pero antes de responderla me gustaría desmitificar algo que creo que es importante, y es el hecho de que la Biblia no es en sí un libro de moral. Y voy a explicar un poquito mejor esto. Muchas veces pregunto a la gente, oye, ¿has leído la Biblia? Y la gente dice, no, no he leído la Biblia porque me parece un libro demasiado aburrido, un libro de normas, liturgias, mandamientos, y no es algo que me interese leer. Es decir, son gente que piensa que la Biblia es una especie de manual de instrucciones. Y no hay nada más aburrido que un manual de instrucciones. Yo no sé tú, Mateus, pero cada vez que yo compro un nuevo electrodoméstico o un aparato electrónico, lo último que yo hago es leer el libro de instrucciones. Generalmente me gusta meterme directamente en el uso del aparato. Y yo entiendo que el libro de instrucciones está ahí para ayudarme en el proceso, pero suelen ser libros tediosos, con instrucciones metódicas que debes seguir. Y no hay nada más aburrido que seguir un libro de instrucciones. Y la Biblia es cualquier cosa menos un libro de instrucciones. No es un libro de mandamientos, liturgias, cosas que puedes hacer o no puedes hacer. En realidad la Biblia es el relato apasionante, desgarrador, polémico, tenso, divertido, dramático, de hombres y mujeres que tuvieron encuentros reales con el Dios verdadero. Y, y nos está narrando constantemente historias muy reales
Y eso es una parte muy importante de lo que quiero decir. Son historias reales de personas reales que tuvieron un encuentro real con Dios Todopoderoso. Y a veces esos encuentros fueron dramáticos. Gente que dudó de Dios, peleó con Dios, se encontró con Dios, fue salvada por Dios. Entonces la Biblia nos describe constantemente historias de ese tipo. Y es cierto que en medio de estas historias se van revelando algunos valores morales establecidos por Dios. A mí me gusta decir que esos valores morales representan el diseño original de Dios para los seres humanos, ¿no? Y si lo vemos desde esa perspectiva, la Biblia se convierte en un libro mucho más interesante de leer, porque sabes que no te vas a encontrar solo con un libro de instrucciones, sino que te vas a encontrar con un relato emocionante donde además vas a aprender cosas valiosas. Y termino con esto. Es cierto, Mateus, que la Biblia tiene muchos años de historia, pero el ser humano sigue siendo el mismo desde el principio. En esencia, somos iguales. La cultura ha cambiado, el avance tecnológico ha cambiado, hemos evolucionado en cierta medida en nuestra forma de interactuar como seres humanos, pero la esencia del ser humano, lo que la Biblia llama el corazón del hombre o el corazón de la mujer, sigue siendo el mismo. Y en ese sentido, la Biblia es un libro muy actual, porque sigue describiendo perfectamente la esencia del corazón del ser humano. De hecho, cuando uno lee la Biblia y lee esas historias de las que estamos hablando, se siente muy identificado. Yo cada vez que leo la Biblia es como verme en un espejo. Literalmente, Mateus, yo abro la Biblia y puedo verme a mí mismo. Hay veces incluso que al leer la Biblia me río o lloro, porque mis emociones son totalmente afectadas cuando me siento totalmente representado en las historias de este libro. No sé si me estoy explicando con claridad, Mateus. Sí, y hay una cosa muy interesante que has mencionado, es el tema de que la Biblia es mucho más que normas, que liturgias. Y de hecho hay personas que a lo mejor piensan que la Biblia te da muchísimas normas, te da muchos mandamientos, aunque si los contamos todos, pensando por ejemplo en el Antiguo Testamento, el número total de leyes que hay quizás es pequeñísimo comparado con toda la normativa que existe, por ejemplo, en un país como España, ¿no? En todas las leyes que hay, entre la Constitución y todas las normas, comparado con la Biblia es muy pequeño en cuanto a eso, y aún así mucho de lo que había eran, digamos que leyes para un contexto determinado de la historia, unas leyes civiles que había, unas leyes ceremoniales también que ya no sé, que ya no siguen pensando en la iglesia, ¿no? Pero aún así hay una serie de principios morales, una ley moral que sigue ahí vigente, ¿no? Y hay personas que pueden llegar a pensar que incluso esas normas morales son muy estrictas, que te limitan. ¿Hasta qué punto la moral bíblica limita la libertad de las personas? ¿Es verdad que la limita? Esta es muy buena pregunta y sé que muchos de nuestros oyentes ahora mismo pueden hacerse exactamente esa pregunta, ¿no? Y me gustaría comenzar diciendo que la Biblia, en los primeros capítulos, en ese libro que se llama Génesis, Génesis 1, 2 y 3, que son los primeros capítulos de la Biblia, nos muestra algo muy interesante, nos muestra la relación que Dios tenía con los primeros seres humanos, Adán y Eva, y nos describe algo que para mí es muy significativo, y es lo siguiente, es que Dios estableció una relación con Adán y Eva. Y para establecer esa relación y para que Adán y Eva pudiesen tener verdadera libertad, estableció un mandamiento. Y la gente algunas veces piensa, pero los mandamientos es una manera de restringir la libertad, pero nada que ver, porque en realidad es necesario que haya mandamientos para que haya verdadera libertad. Porque la libertad se trata de la opción de decir sí o de decir no, de obedecer o desobedecer. De hecho,
la típica pregunta que me suelen hacer es, bueno, si realmente Dios era un Dios bueno, ¿por qué en el Edén estableció un árbol, ese árbol del conocimiento, del bien y del mal, y dijo que podían comer de cualquier árbol exceptuando de ese árbol? ¿Por qué Dios hizo eso? Y simplemente no quitó el árbol del medio y así hubiese evitado un montón de problemas. Pues muy bien, si Dios no hubiese puesto ese árbol ahí y hubiese establecido el mandamiento de no comer del fruto de ese árbol, Adán y Eva se hubiesen encontrado en una cárcel de oro, pero al fin y al cabo una cárcel. ¿Por qué? Porque no hubiesen tenido la opción de elegir. Es decir, ese árbol en medio del huerto representaba la opción que daba libertad a Adán y Eva para escoger. Escoger mantener una relación con Dios en sus términos o romper una relación con Dios asumiendo sus propios términos. Es decir, si Adán y Eva no hubiesen tenido ese mandamiento, hubiesen sido esclavos en una cárcel de oro. La opción establecida por Dios a través de ese árbol les dio libertad verdadera, libertad para escoger, porque la libertad requiere opción, opción para escoger. Sin opciones no hay libertad. Pero hay algo muy interesante que me gustaría resaltar aquí, Mateus, y es el hecho de que en realidad Dios les dijo, mira, de todos estos miles de árboles que yo he plantado en el huerto, podéis comer. Los frutos de todos estos miles de árboles son accesibles para vosotros. Solamente os prohíbo comer del fruto de un solo árbol, de un solo árbol. Es decir, había un árbol del que no podían comer y había miles de los que sí podían comer. A lo que me refiero con esto es que Dios no es un Dios de restricciones. Dios es un Dios de opciones. Realmente Dios dio a Adán y Eva miles de opciones diferentes. Les desplegó delante de ellos un abanico de posibilidades y solo les puso una restricción, solo una. Y muchas veces la gente se equivoca y dice, no, es que Dios es un Dios restrictivo. No, 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 nada que ver. Dios, sus restricciones son mínimas en comparación con todas las acciones que Él despliega delante de nosotros. Entonces, quería establecer estos dos conceptos porque me parece súper importantes de entender, Mateus, el hecho de que Dios es un Dios que nos da libertad y la manera de demostrarnos que nos da libertad es dándonos opciones, opción para elegir, obedecer o no obedecer sus mandamientos y que por otra parte la interacción que Él tiene con nosotros no es una interacción de restringirnos todos, porque muchas veces la gente dice, es que Dios siempre te está poniendo restricciones, siempre te está diciendo que no. Y en realidad Dios no te dice que no, tanto como te dice sí. No es un Dios de restricciones, es un Dios de opciones y ha desplegado delante de nosotros un abanico de posibilidades tremendamente variado y tenemos que saber elegir bien. Ahora, la Biblia podríamos decir que dentro de todo ese abanico de posibilidades, ella también presenta, digamos, que algunas cosas que Dios dice, mira, si haces esto, aunque en un principio te pueda gustar y parece que va todo bien, luego va a haber unas consecuencias, pero mucha gente pues no está convencida de eso y incluso a lo mejor se preguntan por qué vale la pena seguir a un Dios que no vemos y encima seguir sus reglas y además unas reglas que parece que nos hace no poder disfrutar de cosas buenas de la vida, ¿no? Hay personas que miran lo que dice en la Biblia y dicen, pero si sigo estos principios es que no puedo seguir haciendo esto otro que me gusta, que aburrido, ¿no? ¿Por qué vale la pena, digamos, seguir esas reglas que, como decía al principio, ¿no? van muchas veces en contra de ciertas cosas que se hacen en el día a día, que la gente, costumbres que muchas personas tienen y que parecen en muchos casos inofensivas? Y a lo mejor pues no se preguntará si eso no al final no te quita la posibilidad de disfrutar de la vida.
Es un muy buen planteamiento, Mateus, y creo que para responder a tu pregunta es necesario establecer un principio, y es el principio de que Dios es bueno y que Él nos ama. Y si tú no crees que Dios es bueno y que Él nos ama, vas a observar sus mandamientos como los mandamientos de un hombre o un ser tirano que quiere arruinarnos la vida. Pero si llegas a entender que Él es bueno y que nos ama, entonces entenderás que sus mandamientos son para protegernos y darnos una atmósfera segura en la cual poder desarrollarnos plenamente como seres humanos. Eh, yo creo que eso forma parte también de la madurez de nuestro intelecto. Yo recuerdo cuando era un adolescente infantil, por ahí por los 10, 11, 12 años, yo tenía serios problemas con las normas, con las reglas que establecía mi mamá en la casa. A mí me parecía que mi madre establecía ciertas normas con el único objetivo de arruinarme la vida. Yo no entendía por qué ella no me dejaba levantarme de la cama a la hora que yo quería y meterme en la cama a la hora que yo quería. No entendía por qué mi mamá me prohibía beber Coca-Cola en el desayuno, en la comida y en la cena. No entendía por qué mi mamá no me dejaba jugar con cables eléctricos mientras me estaba bañando en la bañera. Había muchas cosas que yo no entendía por qué mi mamá me prohibía, y yo pensaba que sus reglas eran porque quería arruinarme la vida, coartar mi libertad. Pero cuando fui madurando y fui creciendo en mi comprensión de la vida, incluso desde la perspectiva que tengo hoy en día de un hombre maduro, observo todas esas normas, todas esas reglas que mi madre establecía en la casa, y me doy cuenta de que no eran para arruinarme la vida, eran normas y reglas por amor, límites saludables que establecían un lugar seguro donde yo pudiese desarrollarme plenamente como ser humano, donde yo pudiese crecer seguro. Y de la misma manera, creo que Dios es un buen padre o es una buena madre que establece límites seguros para que sus hijos puedan desarrollarse plenamente. Cuando somos infantiles, no somos capaces de entender por qué Él establece ciertas normas, ciertos límites, ciertas reglas, y creemos que Dios nos está arruinando la vida o coartando la libertad. Pero hay un momento en el que uno madura y se da cuenta de que no tiene nada que ver, de que realmente todos esos límites que Dios establece son por amor y por amor verdadero. Por esa razón, conocer el corazón de Dios y conocer que Él es bueno y que nos ama, nos va a dar paz respecto a sus mandamientos. Quizá no todos los entendamos, o en un primer momento quizá nos cueste entenderlos, pero si estamos seguros de que Él es bueno y que nos ama, la perspectiva con la cual miramos esos mandamientos cambia. Y yo creo que el problema fundamental de mucha gente que se siente ofendido con los límites que Dios establece es porque todavía no conoce su corazón. Porque si conociese el corazón de Dios, que es revelado plenamente en la figura de Jesucristo, Jesús es Dios hecho hombre y es la manifestación plena del corazón de Dios. Jesús es quien nos dice, mirad, así es como es Dios. Cuando tú conoces a Jesús y ves su bondad, te das cuenta de que todo lo que brota de él brota del amor, brota del amor. De hecho, Mateus, y termino con esto, cuando le preguntaron a Jesús, Jesús, ¿de qué se trata los mandamientos de Dios? Y Jesús dijo, mira, todos los mandamientos de Dios se tratan de dos cosas, dos relaciones. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Todas las leyes de Dios se condensan en amar a Dios y amar al prójimo. Y si uno entiende
qué es verdadero amor, entonces estará dentro de los límites establecidos por Dios. Sí, es muy interesante el planteamiento que haces y aún así para muchas personas hay esos aspectos que a lo mejor dirán, pero ¿qué mal hay en cosas que hago, ¿no? ¿En qué me estará protegiendo Dios en poner ciertos límites a ciertas cosas, ¿no? Y uno de esos aspectos más polémicos quizás hoy es casi que el protagonista, ¿no? De las polémicas cuando se habla de la moral bíblica, de la moral cristiana, es el tema de la sexualidad. Y es que en la Biblia encontramos unos límites claros y para muchos esos valores bíblicos en cuanto a la sexualidad ya están pasados de moda, ya están superados e incluso hay gente que se ofende, ¿no? Cuando alguien los defiende, ¿no? ¿Qué dice realmente la Biblia sobre el sexo? La sexualidad consideramos que es algo tan nuestro que nadie debería establecer una normativa sobre nuestra sexualidad. Pero me parece que justamente la sexualidad, según lo que dice la Biblia, es uno de los grandes regalos que Dios nos ha dado. Pero tiene un gran potencial para hacernos felices, pero mal usada tiene un gran potencial para hacernos mucho daño. De hecho, si lo piensas bien, Mateus, algunos de los grandes dolores en la vida de los seres humanos provienen de el abuso sexual. Es decir, hay una manera de usar el sexo que puede ser abusiva y que puede crear realmente dolor en el alma y en el cuerpo del ser humano. Yo he hablado con muchísimas personas que están profundamente dañadas a causa del mal uso del sexo, porque alguien les hizo algo o ellos hicieron algo. Gente que ha sido abusada sexualmente. Pero no solo me refiero a una violación, que tristemente es algo que cada vez más se está volviendo en algo habitual, sino que a mí me gusta decir esta frase: a veces de tanto saltar de cama en uno de esos saltos se te parte el alma. Y es cierto, porque el sexo no fue diseñado no fue diseñado por Dios para ser practicado de forma aleatoria con personas con las cuales no teníamos o no tenemos ningún compromiso. Dios diseñó el sexo como un lenguaje rendido al amor. Como he dicho antes, toda la ley de Dios se condensa en el mandamiento del amor y el sexo está rendido al amor. Dios estableció el sexo no como aquello que debe dominar nuestra vida, sino como aquello que debe estar rendido a la ley del amor. Debe servir al amor. El sexo no puede ser el amo de nuestra vida. El sexo debe ser el esclavo del amor. El sexo está diseñado para expresar algo a alguien especial. Y por no alargarme mucho con este asunto, que realmente podríamos hablar horas respecto a esto, la Biblia no es restrictiva en cuanto al sexo. Como he dicho antes, Dios no es un Dios de restricciones, es un Dios de opciones. Yo he leído la Biblia varias veces y Dios establece en la Biblia que el sexo es bueno. De hecho, ensalza la sexualidad constantemente. Desde la primera página a la última página, Dios no guarda el sexo en una caja hermética como si fuese un asunto oscuro o un tabú. Todo lo contrario, Dios habla de la sexualidad como si fuese un regalo que les dio a los seres humanos. De hecho, hay un libro en la Biblia que habla de sexo y de una relación entre un hombre y una mujer. Se llama Cantar de los Cantares. Y si tú lo lees con atención, de forma poética, te das cuenta de que se está describiendo una relación sexual entre un hombre y una mujer. ¿Por qué? Porque el sexo es algo bello y es un regalo que Dios dio al ser humano.
Y el primer mito que debemos desmontar es que la Biblia tiene problemas con el sexo o que Dios tiene problemas con el sexo. No los tiene, ni la Biblia ni Dios. La Biblia levanta el sexo y lo establece como algo hermoso y un regalo que Dios dio al ser humano. Ahora bien, como es algo tan importante, Dios estableció límites, como hemos dicho antes, para el buen uso del sexo. Y los límites que Dios estableció son muy básicos y muy sencillos. Uno de los fundamentales es que el sexo está diseñado para rendirse al amor de una pareja que tiene un compromiso. Y ese compromiso en la Biblia se llama matrimonio. Es decir, el buen sexo, según Dios, se desarrolla dentro del marco matrimonial. Y yo puedo asegurarte, Mateus, como un hombre casado que soy, es que el buen sexo está dentro del matrimonio. El buen sexo no es algo que puedas encontrar en la pornografía, en la prostitución, en las relaciones esporádicas que uno tiene cada fin de semana con una persona diferente. No, el buen sexo se encuentra dentro de la relación del matrimonio, en esa intimidad que existe entre un hombre y una mujer, que más allá de buscar solo placer por placer, quieren decirse algo a través del sexo, que quieren decirse que se aman. Y ahí se encuentra el buen sexo, el mejor sexo de todos. Y Dios disfruta cuando la pareja matrimonial disfruta del sexo. Dios aplaude la sexualidad dentro del matrimonio y desea que el hombre y la mujer puedan disfrutar de ella plenamente. Y lo que yo puedo decir es que hacer sexo según el diseño de Dios trae consecuencias positivas en la pareja. Te hace crecer en intimidad, te da seguridad, te hace sentir amado. Y sin embargo, el sexo usado más allá de los límites establecidos por Dios generalmente puede traer consecuencias de dolor al corazón del ser humano. Algunos que me están escuchando ahora dicen, eso es una auténtica estupidez. Pero tarde o temprano todos nos damos cuenta de que nuestra alma no se satisface con sexo. Nuestra alma está buscando verdadero amor. Y cuando convertimos el sexo en el centro de todo, el sexo termina dejándonos vacíos. Y esa es la verdad, desde mi punto de vista y tal como Dios lo establece en la Biblia. Pues Itiel, vamos llegando aquí al final de este episodio, un asunto muy interesante el que hemos abordado, el tema de la moral, pensando en la moral bíblica, cómo se contrasta, ¿no?, con muchos valores que hay. Hemos hablado de cómo en el fondo la Biblia lo que propone no es limitar la libertad de las personas, sino mostrarles un camino que no les lleve a la destrucción, ¿no?, que la gente no use su libertad para destruirse, ¿no? Y también pensando en el tema de la sexualidad, que hoy está tan presente en todas partes, en todo momento. Muy interesante el abordaje que podemos encontrar en la Biblia en una perspectiva equilibrada, ¿no? Y muchas gracias por haber estado con nosotros, Itiel. Tú estás en las redes sociales, tú tienes vídeos muy interesantes abordando este asunto y otros más. ¿Cómo podemos encontrar tus páginas, tus perfiles en las redes sociales? Bueno, pueden encontrarme en las diferentes redes sociales con mi nombre, Itiel Arroyo. Entonces, si quieren seguir mi contenido, simplemente que me busquen como Itiel Arroyo. Muchas gracias por haber conectado con nosotros. En esta ocasión pues ha sido a distancia. Esperamos que algún día pues puedas estar aquí en el estudio de Radio Encuentro aquí en Madrid. Esto es Real Talk, un podcast de Radio Transmundial producido en Radio Encuentro. Yo soy Mateus, con Andrés Ocampo en los controles, y hoy hemos estado con Itiel Arroyo. Y puedes seguirnos en las redes sociales, puedes ver y escuchar este podcast en diferentes plataformas, en Facebook, en YouTube, también en Spotify, en SoundCloud, donde prefieras. Así que no dejes también de seguirnos en Instagram o en Twitter.
y te esperamos para nuevos episodios. Hasta pronto.